Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un video más en el cual vamos a hacer algunas recomendaciones para la consigna del mes de agosto del reto de lectura de Interior 403. Bueno, estamos haciendo un video mes a mes, o sea, yo sé que algunas de ustedes han estado haciendo el reto y que llevan las consignas en desorden. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero bueno, mi intención original era leer un libro por mes y pues por eso es que he estado haciendo un video también por mes. Entonces la consigna número 8, que es la que corresponde a este video, es un libro con risas incluidas. En este caso, la idea de la consigna era que, sin importar el género, sin importar si era una novela, un ensayo, lo que fuera, cualquier libro que te hiciera reír, pues contaba como un libro con risas incluidas. Y esto lo digo porque creo que es muy poco frecuente encontrar autores o autoras que realmente, o sea, como que desde el principio tengan esa conciencia así clarísima o esa intención muy clara de que están escribiendo un libro con la intención de hacer reír. O sea, creo que es difícil, es poco frecuente. También tiene que ver con que en el medio literario, pues la gente como que asocia la escritura con la seriedad, la solemnidad, ¿no? Con la racionalidad, no sé de otra forma ponerlo, pero como que la gente no... bueno, los autores o las autoras sienten que escribir algo gracioso pues les puede poner en riesgo de que no los tomen en serio en el ámbito literario, ¿no? En la literatura mexicana hemos tenido algunos autores que pues de cierta forma sí se distinguen por su sentido del humor, que ahí creo que, o sea, no sé cuál sea el primer nombre que viene a la mente de ustedes, pero bueno, José Agustín sería uno de ellos, Enrique Serna sería otro de ellos, Jorge Ibargüengoitia, son como que los de siempre, los que todo el mundo menciona, ¿no? Y sí, no hay duda de eso. Pero bueno, por ejemplo, Elena Garro, hasta en sus entrevistas, es muy graciosa, sobre todo porque es despiadada. Y entonces él se pone a tirar dardos a diestra y siniestra, ¿no? Pero bueno, si ya vamos en ese espectro, digamos, creo que ninguno de los tres, o sea, Serna quizá sí ha tenido siempre una especie de intención satírica declarada, más o menos, pero Ibargüengoitia no, o sea, a él le interesaba escribir desde un cierto punto de vista crítico, pero no se consideraba a sí mismo, digamos, un humorista, ¿no? Y José Agustín menos, o sea, José Agustín consideraba este rasgo, digamos, como que una especie de muestra del desparpajo, ¿no? De la poca solemnidad con la que él se acercaba a la literatura. Es difícil encontrar a estos autores, pues porque creo que o sea, hay muy pocos que desde el principio declaren así claramente esa intención estética, ¿no? Porque además también es difícil de lograr, o sea, creo yo que sobre todo escribiendo es complicado escribir algo gracioso sin que se vuelva afectado o poco natural, ¿no? O sea, cuando eres chistoso para platicar o lo que sea, pues hay muchas cosas que te ayudan, ¿no? Concretamente el contexto o la representación que puedas hacer de lo que estás diciendo, ¿no? Y llevar eso a un libro es complicado porque pues tienes que tener una relación tanto con los materiales como con el lenguaje, como con el lector, muy bien calibrada para no romper el chiste, o sea, para no quemar el chiste y también para que realmente corras un riesgo, ¿no? Es difícil, es complicado, insisto, nadie quiere ser el payaso del salón. Entonces nadie dice abiertamente que quiere ser gracioso o que su intención es hacer reír, más que, bueno, la gente que hace mucho dinero por hacer reír, ¿no? Como los comediantes profesionales. Si es que lo ganan, espero que lo ganen. Pero bueno, creo que ya me enredé bastante. La cuestión, lo que quiero decirles es que creo yo que al menos en México, bueno, ojalá ustedes me dijeran quiénes son sus autores o autoras que ustedes consideran que se toman a sí mismos o que escriben desde ese punto de vista humorístico
Se los pregunto porque cuando estaba haciendo mi propia lista, me di cuenta de que pues en mi lista sobre todo predominan varones, o sea, y cada vez que quería agregar uno, pues era un varón. Y en segundo lugar, pues no hay mexicanos, bueno, hay un par de mexicanos, pero no mucho más. Y creo que tampoco, o sea, los mexicanos no es como que deliberadamente se asuman como escritores de humor o humorísticos o humoristas. Entonces, si ustedes piensan en alguien, ojalá me lo puedan decir. Cuando estaba haciendo el guión, mi marido pensó en Laura Sofía, y sí, es verdad que Laura Sofía es graciosa y es inteligente. Laura Sofía Rivero Cisneros, siempre, bueno, vino Laura Sofía. La razón por la cual no la puse en la lista es porque no he leído un libro completo de ella. La verdad, o sea, he leído como que textos sueltos, pero nunca he leído un libro completo de ella. Pero sí considero que también valdría la pena incluirla o tomarla en cuenta. Y bueno, claro, también contemplé la opción de mencionarles alguno de Elena Garro. Si ustedes me hicieron caso y leyeron Las Memorias de España 1937, se darán cuenta de que hay bastantes ocasiones para reírse así físicamente. Y en su teatro, yo me acuerdo también que cuando leí, creo que Los Pilares de Doña Blanca, que pues sí, o sea, se está burlando de varias cositas relacionadas con el amor romántico, también me pareció muy gracioso. Pero donde sí ya de verdad me reí muchísimo fue en un libro de entrevistas que ya les he recomendado en otras ocasiones, que se llama Yo, Elena Garro se llama. A mí me divirtió muchísimo. Este libro lo encontré en una estación del metro, así como en un botadero. Me lo vendieron a 50 pesos y qué joya bendita de Dios nuestro Señor. Ya no me acuerdo ni dónde lo dejé, no lo alcanzo a ver en mi librero. Pero pues sí, Elena Garro también es otra malosita profesional. Entonces, sí, pues sí, tiene también bastantes cosas muy graciosas dispersas a lo largo de toda su literatura. Pero en este caso queremos pensar en libros. Bueno, yo les quise recomendar libros de los que tengo el recuerdo claro de que me produjeron una risa física. O sea, que no es como que son graciosos, o no es como que en mi mente pensé jaja. No. O sea, lo que yo quiero recomendarles son libros que mientras los estaba leyendo, yo me reía, así de que se me salió la risa, jajaja. Eso es difícil, amigas. O sea, suena muy tonto, pero es difícil. Porque eso significa que realmente, o sea, que puedes producir una conexión tan natural y tan directa como si fuera una conversación. Porque no es lo mismo decir, ese libro es muy triste, o me puso muy triste, o leí algo que me dieron ganas de llorar, y eso es distinto a decir, lloré con ese libro. Y pues ese es un rango de intensidad completamente distinto del que estamos hablando. Y yo creo que hay veces que nosotros leemos columnas o libros o lo que ustedes quieran, que podemos decir, sí, mientras lo leía pensé, qué chistoso, claro está, sí, cómo no, pero ya conseguir la risa materialmente, físicamente, eso es otro mundo, otro logro completamente distinto. Hay que decir, o sea, tendría que mencionar aquí o sea, que se cuecen aparte, por ejemplo, algunos textos que, bueno, están prácticamente pensados así, ¿no? Y que yo tengo esa memoria también corporal de haberme reído, o que es más, si los vuelvo a leer o si los vuelvo a visitar a esas historias concretamente, es justamente porque sé que me voy a reír. Y bueno, lo he dicho también ya varias veces, en ese lugar está Ore Monogatari. Esos mangas he leído hasta el volumen 6. Los estoy chiquiteando porque dicen que ya Panini los descontinuó. Entonces creo que de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue que en una promoción no me acuerdo si del Black Friday, creo que lo encontré con descuento la caja completa, y dije, lo compro, no me importa. Y de verdad que ahora que sé que ya lo descontinuaron, dije, qué felicidad, qué bueno que lo compré. Con todos. Sobre todo me acuerdo del primero, cómo me reí, Dios mío. O sea, se me salían las lágrimas de risa. Otro de esos es Ranma. Ranma, por supuesto, o sea, he leído, me parece que hasta el tomo 5. El 5 no me gustó tanto, pero todos los anteriores me impresionaba cómo podía ser la misma estructura, pero de repente se aventaban una tontería y yo me volvía a reír como la tonta, por supuesto. Entonces,
claro que tiene que estar en esta clasificación. Y bueno, por favor, ahí está también La familia Burrón. No me importa lo que me digan, que está viejo, que no sé qué, lo que ustedes quieran. No me importa, me da igual. Yo con las cosas que hace Borola me vuelvo a reír todas las veces. Y sobre todo con este uso del lenguaje que tenía Gabriel Vargas. Todo me gusta. O sea, la estética de los dibujitos, los chistes que se avientan, las situaciones, lo alocada que es Borola, todo. Yo me vuelvo a reír, la verdad, los vuelvo a disfrutar. Esos tengo ahí guardados, por lo menos 2 tomos que están así nuevos, sin abrir. Yo sé que solo son 14, yo sé que una vez terminados, pues ya no va a haber más, así es que igual me los estoy chiquiteando. Y en esto, bueno, podría haber elegido para esta consigna, todavía tengo del 7 al 13 de Ore Monogatari, todavía tengo pendientes bastantes ramas. Tengo esos 2 de La familia Burrón, hubiera sido una salida muy fácil, pero este mes lo que yo voy a leer es un libro de ensayos de Nora Ephron, Nora, mi diosita Ephron, que yo la amo con locura, y ese libro es I Feel Bad About My Neck. Tengo entendido, bueno, mi marido ya leyó ese libro, ya leyó también Heartburn, que hablaremos de eso en breve. Y yo me acuerdo también de haberlo visto a él, que de repente yo escuchaba que se reía y yo volteaba y le decía, ¿qué? Y entonces ya me decía, es que estoy leyendo. Y tengo entendido, no sé si me equivoco, pero tengo entendido que estos ensayos hablan concretamente de ser mujer y tener una cierta edad, ¿no? O sea, hablan sobre el envejecimiento, sobre estas cuestiones relacionadas con mujeres de cierta edad. No sé si me equivoco. No sé de dónde saqué esa idea tampoco, pero creo que de eso hablan. Es un libro, la verdad es que muy delgadito, ya lo revisé, la caja tiene bastante airecito. Yo creo que va a ser una lectura muy ligera, muy sabrosa. Quise poner una consigna ligera en agosto porque ustedes saben que agosto es un mes que para mí se acelera muchísimo el trabajo, se sobrecarga, casi siempre hay, para nosotros como profesores es un nuevo ciclo, empieza un nuevo año, siempre hay como que cambios, adaptaciones y cosas que se tienen que aprender o nuevos grupos, nuevos alumnos que conocer, etcétera. Entonces siempre agosto es un mes pesado en mi calendario, así es que quise poner algo que no fuera a ser tan demandante y que al contrario, que fuera a ser como una especie de lugar feliz para bajarle al estrés. Entonces yo quiero como que exactamente proponerles lo mismo. Libros que yo me acuerdo que físicamente me reí, que me sacaron la risa o la sonrisa físicamente. Así es que así fue como elegí mis recomendaciones. Aunque no es cierto, fíjense. Amigas, me río muy fácil, creo que deben tomar eso en cuenta también. Bueno, la única excepción es el primer libro, porque el primer libro es ahí sí que una especie de teoría sobre la risa. O sea, no es tanto un libro que intente ser gracioso, sino que es una especie de teoría. Es una serie de ensayos que están intentando trazar el origen de esta figura que no sé si ustedes han visto en fuentes, que es una especie de... pues es como un niñito que está haciendo pipí y... Al buscar el origen de esta figura, lo que hace el autor Guillermo Espinosa Estrada, que ya reseñamos hace poco un libro suyo que también era bastante gracioso, lo que él hace es trazar el origen de esta figura y resulta que su origen tiene que ver con el humor y la risa en la antigüedad clásica, en la antigua Grecia. Es un libro muy interesante, a mí me gustó mucho sobre todo porque habla acerca de lo risible, las distintas cosas de las que uno se puede reír, la risa y el poder, ¿no? El humor, la profundidad que puede tener el humor, más allá de que siempre lo asociemos con la ligereza o con lo superficial o con lo obsceno, incluso con distintos tipos de cosas. También habla de la complejidad y de los distintos posicionamientos que se puede tener al escribir humor o desde el humor, ¿no? Su relación con el poder, con la crítica, ¿no? Etcétera. Aquí sí, este es un libro teórico, escrito por un académico, por un hombre de letras, que sabe bastante. Lo hemos mencionado ya creo que en varias ocasiones a este autor en el canal, pero este libro lo publica Editorial Antílope. La verdad es que ya no lo he visto mucho en ferias, no sé si lo sigan reimprimiendo, pero si a ustedes les interesa esta cuestión del humor, de la comedia y la risa, pero en ese sentido teórico,
Esta es una lectura bastante recomendable y está muy bien escrito además, o sea, es un libro que se deja leer bastante bien. Me parece que una de las mejores propuestas del catálogo de Antílope, junto con Las Mutaciones, que es otro libro que también pensé incluir en esta lista, pero es que ya se estaba alargando demasiado. Entonces, bueno, ese sería el número 1. El número 2, fíjense que tengo que confesarles que mi gran pecadito en esta lista es que son muchos autores extranjeros. Creo que la mayoría son varones y entonces estos libros, estos títulos yo los leí en inglés. Algunos me parece que están traducidos, así es que no sería difícil encontrarlos, pero bueno, yo se los recomiendo en inglés porque así fue como yo los conocí, los leí. Y bueno, ese es el caso de Born Standing Up, que es una memoria escrita por Steve Martin, que seguramente ustedes lo conocen. Creo yo que ha tenido mucha más fama como actor de Hollywood. Creo que sale en Fantasía, si no me equivoco. No sé, pero como actor es una cara bastante reconocible. Sin embargo, antes de empezar su carrera como actor en Hollywood, pues fue un comediante de stand-up. Eso yo no lo sabía, la verdad. Yo lo identificaba porque en los años 80 se hizo muy famoso por películas como ¿Dónde está el piloto?, El padre de la novia. La verdad es que yo nunca he visto esas películas. Mi papá como que tenía cierta aversión a este actor porque le daba la impresión de que era como un Chespirito gringo, o sea, como que un humor así muy físico, muy de fórmula. Entonces no las veíamos. Había veces que en el Canal 5 ponían el maratón de todas estas, ¿no? Porque creo que tiene, o sea, todas las películas que hizo creo que todas tienen secuelas. Y a veces en el maratón del domingo del Canal 5 anunciaban así de el domingo todas las películas de Steve Martin y uff, qué bajón. O sea, cuando ponían esas y cuando ponían las del Cupido motorizado, que son como 20 o no sé cuántas. Y ya para nosotros era como uff, ya fue porque, o sea, el domingo ya fue porque no vamos a tener nada que ver en la tele. Pero bueno, la cuestión es que a mí como actor y todas estas cosas no me interesaba demasiado las películas que había hecho, pero en Netflix hay un programa que a Ranas y a mí nos gusta mucho que es Comedians in Cars Getting Coffee, que es una serie de entrevistas donde Jerry Seinfeld, pues la dinámica está padre, la verdad el concepto está padre. La dinámica es que él le llama por teléfono a uno de sus amigos que se dedican a la comedia, o sea como actores, como escritores o como estandoperos, les llama por teléfono, les dice que vayan a tomar un café, van a tomar el café, van a pasear por ahí y van platicando así como que, no es una entrevista, sino que van platicando de manera muy casual. Se habla de café, se habla de coches, porque pasa por ellos en algún coche muy locochón. Es el mismo concepto de los libros hechos perfumes, o sea, que porque les dice, este coche es el, no sé, el Chevy 96, Chevy Monza 96. Y entonces dice las características del coche, y entonces establece una analogía entre el coche y el comediante, etc. Entonces, bueno, la idea es que en un programa de esos entrevistó a Steve Martin, por supuesto, y como nos encanta. Yo me hubiera brincado a Steve Martin, la verdad, pero como nos encantaba el show, pues vimos todos los capítulos, creo que los vimos más de una vez, tal vez más de 2 veces. Lo volvería a ver en este momento, sí, completamente. Y durante esa charla, Jerry Seinfeld le dijo a Steve Martin, oye, en tu libro, no sé qué, no sé cuánto. Y ya saben que yo soy fanática de pescar recomendaciones de aquí y de allá, de que mencionan en un podcast, mencionan en un programa un libro y yo lo quiero leer. Y pues así fue que sucedió. Lo pedí por Amazon, me llegó tal, me ganó la curiosidad y ¡tuas! Lo leí. No me acuerdo en cuál de mis Keeping Up with the Reading Challenge lo mencioné, pero lo que, bueno, además de que sí me reí sobre todo con anécdotas, o sea, porque cuenta algunas de las cosas que vivió cuando era niño, cómo se acercó a la creatividad, lo que estudió. Yo no sabía que él pues había estudiado un poco de filosofía, un poco de psicología y teatro. Entonces es un tipo formado y que además es muy cerebral para pensar en su comedia, ¿no? Entonces ahí explica muchas cosas de cómo planteó algunas de sus rutinas más famosas, cómo entiende la risa. Es un tipo verdaderamente con una formación muy sólida. Pero luego contaba unas anécdotas de su paso por la vida del espectáculo. Es un libro, la verdad, muy bien balanceado. A mí me encantan las memorias, ustedes lo saben.
Pero el libro está muy bien balanceado en el sentido de que cuenta cosas muy divertidas, explica cómo funciona su comedia, pero también cuenta cosas muy personales y la introspección que hace también es profunda y es valiosa. Entonces yo se los recomiendo. Si a ustedes les interesa este funcionamiento de la comedia y del medio del espectáculo y verlo con otros ojos, esta es una buena recomendación. Y sobre todo, bueno, si les gusta Steve Martin, les aseguro que lo van a ver con otros ojos si leen este libro, porque la verdad, muy, muy, muy interesante. Yo incluso he considerado ver sus películas, pero todavía no me decido, la verdad. La tercera recomendación, creo que también ya la he hecho en algún momento. Esa sería Heartburn de Nora Ephron, que la traducción la tiene Anagrama, si no me equivoco, y que la tradujeron como Se acabó el pastel. Tiene una versión cinematográfica que no he visto. Yo me vi muy lenta porque sé que estuvo bastante tiempo disponible en Prime. Es una película con Jack Nicholson y Meryl Streep, que además dicen que es bastante buena, pero yo quería primero leer el libro y no me arrepiento porque la verdad el libro me encantó, o sea, me reí muchísimas veces, me reí en público, me reí en mi cama, me reí en mi casa, o sea, me reí mucho. Y además me acuerdo también que ese libro lo leyó Ranas y él también se estaba riendo bastante, ¿no? Entonces, me encanta de Nora Ephron en esa novela, digo, no he leído los ensayos, pero en esa novela me encanta la naturalidad, o sea, uno casi la está escuchando hablar, ¿no? Es como una persona que te está contando su historia y lo hace con mucha naturalidad, pero además con la misma maldad con la que le platicas tu historia, a lo mejor a tu amiga, ¿no? Y al final es una historia de traición, a ella le pusieron el cuerno y pues bueno, eso no es un secreto, ¿no? Es la premisa de la que parte la historia. Y pues por supuesto hay una parte en la que lee la descripción de la mujer por la que la dejaron y se está burlando durísimo de ella. Y en el documental que está en Max, que se llama Everything is Copy, se lo recomiendo muchísimo. Ella lee en voz alta esa parte y se ríe así de que disfruta su su travesura, ¿no? Entonces Heartburn es una historia de cuando una mujer ve de repente sacudida la idea que tiene del matrimonio, del amor romántico, de las cosas que tenía, o sea, que esperaba en la vida y que se suponía que tendrían que constituir la felicidad en la vida, y de repente resulta que no funcionan como ella esperaba, y de todos los absurdos, ¿no?, que nos contamos para recuperar ese control y para querer forzar que sí tenga sentido, que sí funcione, ¿no? Entonces es divertidísima. Creo que es de estos momentos en los cuales las mujeres de los años 80, si no me equivoco, esta novela es de los años 80, ya empezaban a cuestionar esas instituciones, el matrimonio, el amor romántico, la domesticidad y todo esto. Es fabulosa, de verdad, yo me divertí muchísimo. Y bueno, en cuarto lugar, otro libro de... Hay muchos libros de estandoperos, muchos, o sea, se me pueden ocurrir varios y he leído varios porque, bueno, sobre todo cuando son memorias me gustan mucho, cuando son ensayos no siempre son tan buenos. Por ejemplo, una de las grandes, bueno, dos decepciones muy grandes que yo tuve en la vida, yo amo a Tina Fey y amo a Amy Poehler, pero leí sus dos libros. No, definitivamente ninguno de los dos me gustó. Siento que Amy se recargaba demasiado, como que tú tenías que imaginar su delivery, o sea, tenías que imaginarla a ella diciéndote el libro. Yo lo leí, dicen que si lo escuchas en audiolibro funciona mucho mejor, me imagino que sí. Y el de Tina siento que era excesivamente cerebral, o sea, los chistes eran como que... Sí, en papel no funcionaban como que tan naturales, ¿no? Entonces he leído varios, o sea, el de Amy Schumer, no sé, varios. Pero digamos, uno de los que más me han gustado ha sido el de Trevor Noah, Born a Crime. Estoy casi segura de que ese también tiene traducción en el español, pero no me acuerdo cómo le pusieron, no me acuerdo la verdad, ni me acuerdo qué editorial lo trae, pero yo recuerdo que lo leí en digital, en inglés,
Bueno, además de que me reí mucho con las anécdotas, lo que también es muy valioso de este libro es que constantemente está reflexionando acerca de la raza, el racismo y las implicaciones de provenir del sur global, ¿no? Entonces, él platica un poco de las dificultades que él atravesó, porque cuando él nació estaba prohibido que, digamos, o sea, los blancos, los negros en Sudáfrica no podían convivir, o sea, mucho menos relacionarse. Y resulta, o sea, el título es Born a Crime porque él es hijo de un hombre blanco y de una mujer negra. Y pues hay todo, o sea, él nos explica toda una serie de cuestiones que acompañaron esta situación en su infancia, o sea, desde cómo ver a su papá, cómo era esto de tener que un poco mentir para visitar al papá, dónde vivía él con su familia, la mamá que era una mujer como súper religiosa, las limitaciones económicas y cómo él va creciendo, las cosas que se le ocurren, o sea, sus locuras de joven, y bueno, cómo finalmente termina por salir, ¿no? Por salir de Sudáfrica. Pero bueno, todo esto siempre está, o sea, como que todas las anécdotas que sí son muy divertidas acerca de crecer en estas circunstancias, además se las complementa con una mirada muy, muy crítica respecto a que, el norte global no es el centro del mundo, ¿no? Que la raza importa, que la clase importa y que todas estas coordenadas son las que terminan de formar su mirada como comediante, como ser humano, etc. Pero el encanto particular que tenía este libro, siento que es muy bueno para retratar a los personajes que lo rodearon mientras estaba creciendo, que pueden ser desde vecinos, amigos, personajes de su familia, maestros. Es muy bueno para dibujar personajes y para volverlos entrañables y para que nosotros nos encariñemos con ellos. Y creo que eso también se nota en su comedia, porque en sus shows una de las cosas que hace muy bien es imitar acentos, imitar a personas. Creo que es porque es muy bueno para observar qué es lo distintivo de una persona. No les voy a spoilear nada del libro, pero hubo una anécdota en concreto, que es una simpleza, o sea, ni siquiera es como que de esos momentos que le cambiaron la vida, pero hubo una anécdota que se me hizo tan ridícula, tan absurda, tan chistosa, que yo, o sea, como que me acuerdo que yo vine a contársela a Ranas, pero la sensación que yo tenía era como cuando le platicas a alguien algo que te platicaron, ¿no? No parecía algo que yo había leído en un libro, sino parecía una anécdota real, porque en el libro sí está mucho este sentido de la oralidad, porque claro, al final de cuentas estos comediantes que escriben libros están acostumbrados a escribir discursos, o sea, ellos trabajan con la palabra representada. Y hay veces que eso se nota mucho y eso le ayuda muchísimo, o sea, le insufla completamente otra energía a sus libros. Ese es el caso de Born a Crime, de Trevor Noah. Entonces, a mí, la verdad, me resultó muy, muy interesante, pero además tenía este encanto adicional, ¿no? Una gran, gran naturalidad. Y en ese mismo sentido, aunque quizá un poquito más cerebral, con más fondo, 10 Steps to Nanette, de Hannah Gadsby. Si ustedes no han visto, o sea, si a ustedes les gusta la comedia, el stand-up y no han visto los 3 especiales que están de Hannah Gadsby en Netflix, la verdad es que se están perdiendo una gran cosa. Creo yo que ella consiguió encontrar una voz muy particular que combina la comedia, o sea, sí, comedia pura, anecdótica, observacional, lo que ustedes quieran, pero también hay un elemento argumentativo o de interpretación muy importante, ¿no? Entonces, Hannah Gadsby es como que una ensayista que hace comedia, o sea, que hace ensayo para ser representado, ¿no? Y siento que esto le ayudó muchísimo al escribir esta memoria que se llama 10 Steps to Nanette. Esta también sé que está traducida. Es un libro que yo escuché en audiolibro en Storytel, pero está en mi wishlist porque sí es un libro que me gustaría releer. Eso sí tengo que decirles, es un libro bastante denso, no es tan ligero como los anteriores, porque en realidad es la historia de su vida, o sea, y digamos que así como Nanette es
una especie de punto cumbre en su vida y en su historia como comediante, en el cual ella, bueno, no sé si han visto Nanette, pero en ese especial ella dice que va a dejar la comedia. En realidad lo que sucede es que, o más bien lo que está declarando es que ella va a dejar, lo que va a abandonar es una especie de una narrativa y un discurso y una manera de verse a sí misma que tenía, o sea, que era como no sé cómo se llama, es un tipo de humor en el cual el comediante se burla de sí mismo, ¿no? O sea, que él se vuelve el objeto del chiste. Y entonces lo que ella está declarando es que ella va a abandonar la comedia, que se va a retirar de la comedia, ¿no? En realidad lo que está diciendo es que va a cambiar un poco la manera en la que se refiere a sí misma, se mira a sí misma y cuenta su propia historia para devolverle cierta dignidad a las cosas que le sucedieron hasta ese momento. Pues porque, otra vez, es una mujer australiana, que además no es una mujer es de Tasmania, o sea, no es de Sydney, no es de la capital, ¿no? Es de Tasmania, que tiene además sus propios estigmas, ¿no? Es una mujer de clase trabajadora y además es una mujer homosexual. Entonces, que además creció en los años 90, cuando también esto tenía el estigma del SIDA y todo lo demás. Entonces, lo que ella dice un poco es que va a dejar de hacer chistes respecto a pues las experiencias negativas o la narrativa en la cual todas estas coordenadas identitarias pues se vuelven el centro de la burla. Por eso ella dice que va a abandonar la comedia. Pero lo que en realidad sucede es que ella reconfigura su propia historia a través de la comedia. Y el libro que les recomiendo, que se llama 10 Steps to Nanette, lo que hace es contar la historia de su vida y cómo esa historia de su vida la llevó a tomar esa decisión de recuperar su propia narrativa y tomarla desde otro punto de vista. Ahora, eso sí, van a aprender bastante de historia australiana en los años 90, de cómo fue crecer, insisto, ser una persona homosexual en los años 90, una mujer concretamente, además en el espectro autista, que ella en ese momento no lo sabía, pero todas estas cuestiones que ella en ese momento no entendía y que además en ese momento tampoco socialmente había una apertura hacia ellas, pues cómo las vivió, cómo las experimentó y cómo terminaron por nutrir su comedia. Es un libro que tiene momentos muy densos, que tiene momentos muy conmovedores, pero también es cierto que hay muchas anécdotas, hay muchos momentos en los cuales yo me reí porque en esta misma historia, o sea, está diciendo cosas muy serias, pero lo está diciendo como que en el mismo tono de sus especiales, ¿no? De sus especiales de stand-up. Y además a mí me ayudó mucho que lo escuché en un audiolibro leído por ella. Entonces, claro, como yo ya tenía cierto cariño por el personaje y además me gustaba mucho su delivery, pues fue una muy muy buena experiencia, pero creo que de todas formas volvería a leer el libro, o sea, lo leería yo en su formato impreso y la verdad es que se los recomiendo bastante, no solamente porque sí se van a reír, o sea, hay momentos en los que se van a reír, sino que además es un libro en el cual se explica, o sea, siempre te hacen esta pregunta, siempre que escribes te hacen esta pregunta de que, bueno, pero esto es tu vida, tú lo viviste, etcétera, y creo que este libro sí explica muy bien cómo la vida se va colando en los textos, o sea, en los productos creativos, pero ¿de qué manera? O sea, no es nada más escribir tu vida y ya, sino cómo intervienen, por una parte, tu vida y por otra parte, una visión estética, cómo se forma esa visión, porque también ella explica cómo es que encontró su interés por la historia del arte, por los museos, que es fundamental también en su comedia. Entonces, si a ustedes les interesan también los libros acerca de procesos creativos, que ese también es mi caso, esta es una gran recomendación. Y bueno, finalmente, no sé si estos están dentro de la lista, son menciones honoríficas o qué, pero aquí sí 2 libros mexicanos. El primero es uno del que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, Narvarte Pesadilla, de Sergio Lo. Es una publicación de Mo, de editorial, no sé si es Mo, editorial Mo o Mo Ediciones. Este fue un libro que ganó un premio de novela
convocado por Mo, pero tardó bastante en salir por pues las complicaciones materiales que siempre tienen las editoriales independientes, y cuando salió el libro pues Sergio Lo ya había fallecido. Aparentemente creo que el título original era Pesadilla en la colonia Narvarte o Pesadilla en la calle de no sé qué, pero o sea, era una alusión directa a estas películas de Freddy Krueger. Y siento que en toda la novela es muy claro que le interesa construir un mapa de referencias y de relaciones intertextuales que puede ir desde los libros clásicos hasta el cine de terror, hasta el policíaco, etcétera, etcétera. Es un libro que en ese sentido, si quieren, puede ser un poco pues como de chistecito intelectual. Pero la verdad es que es un libro súper, súper, súper irreverente, sobre todo con algunos de los conceptos que los mexicanos encontramos muy intocables, como la familia tradicional, ¿no? La figura de la madre, etcétera. Entonces aquí de lo que se habla es de un protagonista que de pronto busca la manera de escapar de todas estas convenciones y al final escapa, pero a un costo, ¿no? Entonces, esta es una novela de humor, sí, sin duda, pero de un humor ácido, aquí sí creo que negro, irreverente. Si ustedes van por ahí, o sea, si esto de plano no les gusta, si no les gustan las cosas irrespetuosas, pues tal vez este libro sí no sea lo suyo. Pero si ustedes quieren ver lo que es de verdad irreverente, que siento que es un adjetivo que se usa a la menor provocación, la verdad siento que Sergio Lo es de esos pocos autores que realmente se jugaron algo a la hora de escribir, ¿no? Y bueno, en un sentido parecido, pero tal vez no, Frida Cartas, ustedes saben que es un libro que ya he recomendado también bastante. Transporte a la infancia es una memoria también. Me estoy dando cuenta que las memorias últimamente son lo mío, y no digo que este libro tenga una intención abiertamente cómica. Lo que sí digo es que cuando Frida cuenta su historia no lo hace desde el drama, el victimismo, la telenovela, sino al contrario, lo hace también con una mirada muy irreverente, y eso hace que en bastantes momentos haya un sentido del humor y una ternura muy, muy peculiares, que creo que son lo que le da al libro una identidad tan distintiva, y que además siento que ha hecho que conecte también con mucha gente. Creo que es un libro al que le ha ido muy bien. Me da mucho gusto por Frida, y me da mucho orgullo saber que aquí siempre lo supimos, ¿eh? Pero bueno, creo que por ahora ya me alargué demasiado con estas recomendaciones. Según yo iban a ser poquitas, pero creo que esto ha dado para platicar bastante. Les pido por favor, de verdad, si a ustedes se les ocurren escritores, escritoras mexicanos que ustedes dirían son así abiertamente de humor. Creo que ya me habían recomendado a Marta Sanz, que todavía no la leo, perdón, no he llegado ahí, pero ella es española, aunque pues no deja de ser una buena recomendación. Pero si ustedes pueden pensar en el ámbito de nuestro idioma, ¿quién es un autor que así, con esa intención, escribe gracioso? Aquí les hubiera podido incluir a Eduardo Mendoza, pero híjole, siento que en algún punto a mí ya no me... O sea, yo primero leí una novela que se llama El asombroso viaje de Pomponio Flato, me morí de risa, y compré varios libros de Eduardo Mendoza, y después leí el que es más famoso de él, Sin noticias de GURB, y se me hizo así absolutamente bla, o sea, no le encontré el chiste y me decepcioné mucho. Pero bueno, si ustedes me quieren recomendar autores en español que escriban humor, se los voy a agradecer muchísimo. Puntos extras si son autoras. Y pues nada, por ahora aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.